15. Tiene el Sniffles 5.000 pies de elevación, siendo con su doble cono como la terminación de una faja traquítica que se destaca del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida no se podían ver sus dos picos proyectándose sobre el fondo grisáceo del cielo. Solo distinguían mis ojos un enorme casquete de nieve que cubría la frente del gigante. Marchábamos en fila, precedidos del cazador, quien nos guiaba por estrechos senderos, por los que no podían caminar dos personas de frente. La conversación se hacía, pues, poco menos que imposible. Más allá de la muralla basáltica del fiordo de Stapi, encontramos un terreno de turba herbácea y fibrosa, restos de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La masa de este combustible, todavía inexplotado, bastaría para calentar durante un siglo a toda la población de Islandia. Aquel vasto hornaguero, medido desde el fondo de ciertos barrancos, tenía con frecuencia 70 pies de altura y presentaba capas sucesivas de detritus carbonizados, separados por vetas de piedra pómez y toba. Como digno sobrino del profesor Lindenbrook, y a pesar de mis preocupaciones, observaba con verdadero interés las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel vasto gabinete de historia natural, al par que rehacía en mi mente toda la historia geológica de Islandia. Esta isla tan curiosa ha surgido realmente del fondo de los mares en una época relativamente moderna y hasta es posible que aún continúe elevándose por un movimiento insensible. Si es así, solo pueden atribuirse su origen a la acción de los fuegos subterráneos, y en este caso la teoría de Hunfredo Davy, el documento de Saknussemm y las pretensiones de mi tío iban a convertirse en humo. Esta hipótesis me indujo a examinar atentamente la naturaleza del suelo y pronto me di cuenta de la sucesión de fenómenos que precedieron a la formación de la isla. Islandia, absolutamente privada de terreno sedimentario, se compone únicamente de tobas volcánicas, es decir, de un aglomerado de piedras y rocas de contextura porosa. Antes de la existencia de los volcanes, hallábase formada por una masa sólida, lentamente levantada a modo de escotillón por encima de las olas por el empuje de las fuerzas centrales. Los fuegos interiores no habían hecho aún su irrupción a través de la corteza terrestre. Pero más adelante se abrió diagonalmente una gran fenda del sudoeste al noroeste de la isla, por lo cual se escapó lentamente toda la pasta traquítica. El fenómeno se verificó entonces sin violencia. La salida fue enorme y las materias fundidas arrojadas de las entrañas del globo se extendieron tranquilamente, formando vastas sábanas o masas apezonadas, y en esta época aparecieron los feldespatos, los sienitos y los pórfidos. Pero, gracias a este derramamiento, el espesor de la isla aumentó considerablemente y con él su fuerza de resistencia. Se concibe la gran cantidad de fluidos elásticos que se almacenó en su seno al ver que todas las salidas se obstruyeron después del enfriamiento de la costra traquítica. Llegó, pues, un momento en que la potencia mecánica de estos gases fue tal que levantaron la pesada corteza y se abrieron elevadas chimeneas. De este modo quedó el volcán formado gracias al levantamiento de la corteza y después se abrió el cráter en la cima de aquel de un modo repentino. Entonces sucedieron los fenómenos volcánicos a los eruptivos. Por las recién formadas aberturas se escaparon ante todos las deyecciones basálticas de las cuales ofrecía a nuestras miradas los más maravillosos ejemplares la planicie que a la sazón cruzábamos.
Caminábamos sobre aquellas rocas pesadas, de color gris oscuro, que al enfriarse habían adoptado la forma de prismas de bases hexagonales. A lo lejos se veía un gran número de conos aplastados que fueron en otro tiempo otras tantas bocas ignívomas. Una vez agotada la erupción basáltica, el volcán, cuya fuerza acrecentóse con la de los cráteres apagados, dio paso a las lavas, y aquellas tobas de cenizas y de escorias cuyos amplios derrames contemplaban mis ojos esparcidos por sus flancos cual cabellera opulenta. Tal fue la serie de fenómenos que formaron a Islandia. Todos ellos reconocían por origen los juegos interiores, y suponer que la masa interna no permaneciese aún en un estado perenne de incandescencia líquida era una verdadera locura. Por lo tanto, el pretender llegar al centro mismo del globo sería una insensatez sin ejemplo. Así pues, mientras marchábamos al asalto del Sniffles, me fui tranquilizando respecto del resultado de nuestra empresa. El camino se hacía cada vez más difícil, el terreno subía, las rocas oscilaban y era preciso caminar con mucho tiento para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente como si fuese por un terreno llano. A veces desaparecía detrás de los grandes peñascos y le perdíamos de vista un instante. Pero entonces oíamos un agudo silbido salido de sus labios, que nos indicaba el camino que debíamos seguir. Con frecuencia también recogía algunas piedras. Las colocaba de modo que fuese fácil reconocerlas después y fijaba de esta suerte jalones destinados a indicarnos el camino de regreso. Esta precaución era de por sí excelente, pero los acontecimientos futuros probaron su inutilidad. 3 fatigosas horas de marcha se invirtieron tan solo en llegar a la falda de la montaña. Allí dio Hans la señal de detenerse y almorzamos frugalmente. Mi tío se llenaba la boca para concluir más pronto, pero como aquel alto tenía también por objeto el reparar nuestras fuerzas, tuvo que someterse a la voluntad del guía, que no dio la señal de partida hasta después de 1 hora. Los 3 islandeses, tan taciturnos como su camarada el cazador, no desplegaron sus labios y comieron sobriamente. Entonces comenzamos a subir las vertientes del Sniffles. Su nevada cumbre, por una ilusión óptica frecuente en las montañas, me parecía muy próxima, a pesar de lo cual nos restaba aún muchas horas de camino y muchísimas fatigas, sobre todo para llegar hasta ella. Las piedras, que no se hallaban ligadas por hierbas ni por ningún cimiento de tierra, resbalaban bajo nuestros pies y rodaban hasta la llanura con la velocidad de una luz. En algunos parajes, las vertientes del monte formaban con el horizonte un ángulo de 36 grados, lo menos. Era materialmente imposible trepar por ellos, siendo preciso rodear estos pedregosos obstáculos, para lo cual encontrábamos no pocas dificultades. En estas ocasiones nos presentábamos mutuo auxilio con nuestros herrados bastones. Debo advertir que mi tío permanecía siempre lo más cerca posible de mí. No me perdía de vista y en más de una ocasión encontré un sólido apoyo en su brazo. Por lo que respecta a él, tenía sin duda alguna el sentimiento innato del equilibrio, pues no tropezaba jamás. Los islandeses, a pesar de ir cargados, trepaban con agilidad asombrosa. Al contemplar la altura de la cumbre del Sniffles, me parecía imposible poder llegar por aquel lado hasta ella, si el ángulo de inclinación de las pendientes no se cerraba algo. Afortunadamente, tras 1 hora de trabajos y de inauditos esfuerzos, en medio de la vasta alfombra de nieve que se extendía sobre la cumbre del volcán, descubrieron nuestros ojos de improviso una especie de escalera que simplificó nuestra ascensión. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedras arrojadas por las erupciones, cuyo nombre islandés es Stina.
Si este torrente no hubiese sido detenido en su caída por la disposición especial de los flancos de la montaña, habría ido a precipitarse en el mar, formando nuevas islas. Tal como era, fuimos en extremo útil. La rapidez de las pendientes iba cada vez en aumento, pero aquellos escalones de piedra permitían remontarlos fácilmente y hasta con rapidez tal que, como me retrasase un momento mientras que mis compañeros proseguían la ascensión, llegué a verlos reducidos a una pequeñez microscópica por efecto de la distancia. A las 7 de la tarde habíamos ya subido los 2000 peldaños que tiene la escalera y dominábamos un saliente de la montaña, especie de base sobre la cual se apoyaba el cono del cráter. El mar se extendía a una profundidad de 3200 pies. Habíamos traspasado el límite de las nieves perpetuas, bien poco elevado en Islandia a consecuencia de la humedad constante del clima. Hacía un frío espantoso y el viento soplaba con fuerza. Me hallaba agotado. El profesor comprendió que mis piernas se negaban a seguir prestándome servicio y, a pesar de su impaciencia, decidió hacer alto allí. Hizo señas a Hans en tal sentido que éste sacudió la cabeza diciendo: «Auf Bahn vor». «Parece que es preciso subir más», dijo mi tío. Después preguntó a Hans el motivo de su respuesta. «Mistour», repuso el guía. «La Mistour», repitió uno de los islandeses con acento de terror. «¿Qué significa esa palabra?», pregunté inquieto. «Mira», dijo mi tío. Dirigí hacia la llanura la vista y vi una inmensa columna de piedra pómez pulverizada, de arena y de polvo que se elevaba girando como una tromba. El viento la empujaba hacia el flanco del Snæfell sobre el cual nos encontrábamos. Aquella cortina opaca, tendida delante del sol, producía una gran sombra que se proyectaba sobre la montaña. Si la tromba se inclinaba, nos envolvería sin remedio entre sus torbellinos. Este fenómeno, bastante frecuente cuando el viento sopla de los ventisqueros, se conozca con el nombre de Mistour en islandés. «Hastig, hastig», gritó nuestro guía. A pesar de no poseer el danés, comprendí que era preciso seguir a Hans sin demora. El guía comenzó a circundar el cono del cráter, pero descendiendo con objeto de facilitarnos la marcha. No tardó mucho la tromba en chocar contra la montaña, que se estremeció a su contacto. Las piedras, suspendidas por los remolinos del viento, volaron en forma de lluvia, como en las erupciones. Nos hallábamos, por fortuna, en la vertiente opuesta y al abrigo de todo peligro. Pero a no ser por la precaución del guía, nuestros cuerpos, desmenuzados, convertidos en polvo impalpable, hubieran ido a caer lejos como el producto de algún desconocido meteoro. Esto, no obstante, no consideró Hans prudente que pasásemos la noche en la vertiente del cono. Proseguimos nuestra ascensión en zigzag. Empleamos aún cerca de 5 horas en recorrer los 1500 pies que nos quedaban por subir todavía. En revueltas, contramarchas y sesgos perdimos lo menos 3 leguas. Yo no podía más. Me moría de frío y de hambre. El aire, un tanto rarificado de tan elevadas regiones, no bastaba a mis pulmones. Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, llegamos a la cumbre del Snæfell y antes de buscar abrigo en el interior del cráter, tuve tiempo de ver el sol de la medianoche en la parte inferior de su carrera, proyectando sus pálidos rayos sobre la isla dormida a mis pies. 16. Cenamos rápidamente y se acomodó cada cual todo lo mejor que pudo. La cama era bien dura, el abrigo poco sólido y la situación muy penosa a 5000 pies sobre el nivel del mar. Sin embargo, mi sueño fue tan tranquilo aquella noche, una de las mejores que había pasado desde hacía mucho tiempo, que ni siquiera soñé.
A la mañana siguiente nos despertó, medio helados, un aire bastante vivo y el sol brillaba espléndido. Abandoné mi lecho de granito y me fui a disfrutar del magnífico espectáculo que se desarrollaba ante mi vista. Me situé en la cima del pico sur del Sniffles, desde el cual se descubría la mayor parte de la isla. La óptica, común a todas las grandes alturas, hacía resaltar sus contornos, en tanto que las partes centrales parecían oscurecerse. Hubiera dicho que tenía bajo mis pies uno de esos mapas en relieve de Helbesmer. Veía los valles profundos cruzarse en todos sentidos, ahondarse los precipicios a manera de pozos, convertirse los lagos en estanques y en arroyuelos de los ríos. A mi derecha se sucedían innumerables ventisqueros y multiplicados picos, algunos de los cuales aparecían coronados por un penacho de humo. Las ondulaciones de estas infinitas montañas, cuyas capas de nieve dábanles un aspecto espumoso, me recordaba la superficie del mar cuando las tempestades la agitan. Si me volvía hacia el oeste, contemplaba las aguas del océano en toda su majestuosa extensión, cual si fuese continuación de aquellas aborregadas cimas. Apenas distinguía a mis ojos dónde terminaba la tierra y daban comienzo las olas. Me abismé de esta suerte en el éxtasis alucinador que producen las altas cimas, y esta vez sin vértigo alguno, pues al fin me iba acostumbrado a estas contemplaciones sublimes. Mis deslumbradas miradas se bañaban en la transparente irradiación de los rayos solares. Me olvidé de mi propia persona y del lugar en que me encontraba para vivir la vida de los trasgos o de los silfos, imaginarios habitantes de la mitología escandinava. Me embriagué con las voluptuosidades de las alturas, sin acordarme de los abismos en que dentro de poco me sumergiría en mi destino. Pero la llegada del profesor y de Hans, que vinieron a reunirse conmigo en la extremidad del pico, me volvió a la realidad de la vida. Mi tío se volvió hacia el oeste y me señaló con la mano un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba la línea de las olas. «Groenlandia», me dijo. «¿Groenlandia?», exclamé yo. «Sí. Solo dista de nosotros 35 leguas, y durante los deshielos llegan los osos blancos, hasta Islandia sobre los témpanos que arrastran las corrientes hacia el sur. Pero esto importa poco, nos hallamos en la cumbre del Sniffles. Aquí tienes sus dos picos, el del norte y el del sur. Hans va a decirnos ahora qué nombre dan los islandeses a este en el que nos encontramos». Formulada la pregunta, el cazador respondió: «Skartaris». Mi tío me dirigió una mirada de triunfo. «¡Al cráter!», exclamó entusiasmado. El cráter del Sniffles tenía forma de cono invertido, cuyo orificio tendría aproximadamente media lengua de diámetro. Calculé su profundidad en 2000 pies, sobre poco más o menos. Júzguese lo que sería semejante recipiente cuando se llenase de truenos y llamas. El fondo de este embudo no debía medir arriba de 500 pies de circunferencia, de suerte que sus pendientes eran bastante suaves y permitían llegar fácilmente a su parte inferior. Y voluntariamente comparaba yo este cráter con un enorme trabuco ensanchado, y la comparación me llenaba de espanto. Introducirse en el interior de un trabuco. Pensaba en mi fuero interno, que puede estar cargado y dispararse al menor choque. Solo puede ocurrírsele a unos locos. Pero para retroceder era tarde. Hans, con aire indiferente, se colocó de nuevo al frente de la caravana. Yo le seguía sin despegar los labios. Al fin de facilitar el descenso, describía el cazador dentro del cono elipses muy prolongadas. Era preciso marchar por entre rocas eruptivas, algunas de las cuales, desprendidas de sus alvéolos,
precipitábanse a saltos hasta el fondo del abismo. Su caída determinaba repercusiones de extraña sonoridad. Algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores. Hans avanzaba entonces con la mayor precaución, sondando el suelo con su bastón herrado para descubrir las grietas. En ciertos pasos dudosos se hizo necesario atarnos unos a otros por medio de una larga cuerda, a fin de que si alguno resbalaba de impreviso, quedase sostenido por los otros. Esta solidaridad era una medida prudente, mas no excluía todo peligro. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso por pendientes que Hans desconocía, efectuóse aquel sin el menor incidente, si se exceptúa la caída de un lío de cuerdas que se escapó al islandés de las manos y rodó sin detenerse hasta el fondo del abismo. A mediodía ya habíamos llegado. Levanté la cabeza y vi el orificio superior del cono, a través del cual se descubría un pedazo de cielo de una circunferencia en extremo reducida, pero casi perfecta. Solamente en un punto se destacaba el pico del Scartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían 3 chimeneas a través de las cuales arrojaba el foco central sus lavas y vapores en las épocas de erupciones del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abrían ante nosotros sus tenebrosas fauces. Ya no tuve valor para hundir mis miradas en ellas. Pero el profesor Lindenbrook había hecho un rápido examen de su disposición y corría jadeante de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles. Hans y sus compañeros, sentados sobre trozos de lava, se contemplaban en silencio, tomándole sin duda por un loco. De repente lanzó un grito mi tío. Yo me estremecí, temiendo que se hubiera resbalado y hubiese desaparecido en alguna de las cimas. Pero no, lo vi enseguida con los brazos extendidos y las piernas abiertas, de pie ante una roca de granito que se erguía en el centro del cráter como un pedestal enorme hecho para sustentar la estatua de Plutón. Hallábase la actitud de un hombre estupefacto. Su estupefacción trocóse inmediatamente en una alegría insensata. «¡Axel! ¡Axel!», exclamó. «¡Ven! ¡Ven!». Acudí inmediatamente. Ni Hans ni los irlandeses se movieron de sus puestos. «Mira», me dijo el profesor, y participando de su asombro, aunque no de su alegría, leí sobre la superficie de la roca que miraba hacia el oeste, grabado en caracteres rúnicos, medio gastados por la acción destructora del tiempo, este nombre 1000 veces maldito. «Arnsagnussen», exclamó mi tío, «¿dudarás todavía?». Sin responderle, me volví a mi banco de lava, consternado. La evidencia me anonadaba. Ignoro cuánto tiempo permanecí sumido en mis reflexiones. Lo que sé únicamente es que, al levantar la cabeza, solo vi a mi tío y a Hans en el fondo del cráter. Los irlandeses habían sido despedidos y bajaban a la sazón las pendientes exteriores del Sneffels para volver a Stapi. Hans dormía tranquilamente al pie de una roca, sobre un lecho de lava. Mi tío daba vueltas por el fondo del cráter como la fiera que cae en la trampa de un cazador. Yo no tenía ni ganas de levantarme ni fuerzas para hacerlo y, siguiendo el ejemplo del guía, me entregué a un doloroso sopor, creyendo oír ruidos o sentir sacudidas en los flancos de la montaña. De este modo transcurrió aquella primera noche en el fondo del cráter. A la mañana siguiente, un cielo gris, nebuloso y pesado se extendía sobre el vértice del cono. Aunque no lo hubiera notado por la oscuridad del abismo, la cólera de mi tío me lo habría hecho ver. Pronto comprendí el motivo, y un rayo de esperanza brilló en mi corazón. Ved por qué.
De las 3 rutas que ante nosotros se abrían, solo una había sido explorada por Sagnussen. Según el sabio islandés, debía reconocérsela por la particularidad señalada en el criptograma, de que la sombra del Scartaris acariciaba sus bordes durante los últimos días del mes de junio. Se podía considerar, pues, aquel agudo pico como el gnomon de un inmenso cuadrante salar, cuya sombra de un día determinado señalaba el camino del centro de la Tierra. Ahora bien, oculto el sol, toda sombra era imposible, faltando por consiguiente la anhelada indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto por espacio de 6 días, sería necesario aplazar la observación para otro año. Renuncio a descubrir la cólera impotente del profesor Lindenbrook. Transcurrió el día sin que ninguna sombra viniese a proyectarse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su puesto. Sin embargo, debía llamarle la atención nuestra inactividad. Mi tío no me dirigió ni una sola vez la palabra. Sus miradas, dirigidas invariablemente hacia el cielo, perdíanse en su matiz gris y brumoso. El 26 transcurrió del mismo modo. Una lluvia mezclada de nieve cayó durante el día entero. Hans construyó con trozos de lava una especie de gruta. Yo me entretuve en seguir cómo la vista los millares de cascadas naturales que descendían por los costados del cono, cada piedra del cual acrecentaban sus ensordecedores murmullos. Mi tío ya no podía contenerse. Había en realidad motivo para hacer perder la paciencia al hombre más cachazudo, porque aquello era naufragar dentro del puerto. Pero con los grandes dolores el cielo mezcla siempre las grandes alegrías y reservaba al profesor Lindenbrook una satisfacción tan intensa como sus desesperantes congojos. Al día siguiente el cielo permaneció también cubierto, pero el domingo 28 de junio, el antepenúltimo del mes, con el cambio de luna varió el tiempo. El sol derramó a manos llenas sus rayos en el interior del cráter. Cada montículo, cada roca, cada piedra, cada aspereza recibió sus bienhechores efluvios y proyectó instantáneamente su sombra sobre el suelo. Entre todas estas sombras, la del Scartaris se dibujó como una arista viva y comenzó a girar de una manera insensible, siguiendo el movimiento del astro esplendoroso. Mi tío giraba con ella. A mediodía, en su periodo más corto, vio alamer dulcemente el borde de la chimenea central. ¡Esta es! —exclamó el profesor entusiasmado. —Al centro de la Tierra —añadió enseguida en danés. Yo miré a Hans. —Forut —dijo éste con su calma acostumbrada. —Adelante —respondió mi tío. Era la 1:13 de la tarde. 17. Comenzaba el verdadero viaje. Hasta entonces las fatigas habían sido mayores que las dificultades. Ahora éstas iban verdaderamente a nacer cada paso. Aún no había osado hundir mi investigadora mirada en aquel pozo insondable en que me iba a sepultar. Había llegado el momento. Todavía estaba a tiempo de decidirme a tomar parte en la empresa o renunciar a intentarla. Pero sentí vergüenza de retroceder delante del cazador. Hans aceptaba con tal tranquilidad la aventura, con tal indiferencia, con tan perfecto desprecio de todo lo que significase un peligro, que me abochornaba la idea de ser menos arrojado que él. Si me hubiese hallado solo, habría recurrido a la serie de los grandes argumentos, pero en presencia del guía no desplegué mis labios. Envié un cariñoso recuerdo a mi bella curlandesa y me aproximé a la chimenea central. Ya he dicho que medía 100 pies de diámetro,
o 300 pies de circunferencia. Me incliné sobre una roca avanzada hacia su interior y dirigí hacia abajo mi mirada. Mis cabellos se erizaron instantáneamente. El sentimiento del vacío se apoderó de mi ser. Sentí desplazarme en mí el centro de la gravedad y subírseme el vértigo a la cabeza como una borrachera. No hay nada que embriague tanto como la atracción del abismo. Ya iba a caer cuando me retuvo una mano, la de Hans. Decididamente, las prácticas que yo había efectuado en la Frelserskirke de Copenhague no habían sido suficientes. Aunque mis ojos permanecieron tan poco tiempo fijos en el interior del pozo, me di cuenta de su conformación. Sus paredes, cortadas casi a pico, presentaban no obstante numerosos salientes que debían facilitar el descenso, pero si no faltaban escaleras, las rampas no existían en absoluto. Una cuerda amarrada al orificio hubiera bastado para sostenernos, pero ¿cómo desatarla al llegar a su extremidad inferior? Mi tío puso en práctica un medio muy sencillo para obviar esta dificultad. Desenrolló una cuerda del grueso del pulgar y de 400 pies de longitud. Dejó caer primero la mitad, la arrolló después alrededor de un saliente que la lava formaba y echó al pozo la otra mitad. De este modo podíamos bajar todos conservando en la mano las dos mitades de la cuerda, que no podía desligarse, y después que hubiésemos descendido 200 pies, nada nos sería tan fácil como recuperarla, soltando una extremidad y tirando de la otra. Después se reanudaría este ejercicio usque ad infinitum. Ahora, dijo mi tío después de haber terminado sus preparativos, ocupémonos en la impedimenta. Vamos a dividirla en 3 fardos y cada uno de nosotros nos amarraremos uno a la espalda. Me refiero solamente a los objetos frágiles. Evidentemente, el audaz profesor no nos consideraba comprendidos en esta última categoría. Hans, prosiguió, va a encargarse de las herramientas y de la tercera parte de las provisiones, Axel de otro tercio de estas y de las arenas, y yo del resto de los víveres y de los instrumentos delicados. Pero, ¿y la ropa? ¿Y este montón de cuerdas? Dije yo. ¿Quién se encargará de bajarlas? Todo eso bajará solo. ¿De qué modo? Pregunté todo asombrado. Vas a verlo ahora mismo. Mi tío no vacilaba en recurrir a los medios más radicales. A una orden suya hizo Hans un solo lío con los objetos no frágiles y después de bien amarrado el paquete, se le dejó caer en el abismo. Oí el sonoro zumbido que produce el desplazamiento de las capas de aire. Mi tío, inclinado sobre el abismo, siguió con satisfecha mirada el descenso de su impedimento y no se retiró hasta haberla perdido de vista. Bueno, dijo por fin, ahora nos toca a nosotros. Ruego a los hombres de buena fe que me digan si era posible escuchar sin estremecerse palabras semejantes. El profesor se ató a las espaldas el paquete de los instrumentos. Hans tomó el de las herramientas y yo el de las arenas, y en medio de un profundo silencio turbado solo por la caída de los trozos de roca que se precipitaban en el abismo, dio principio al descenso en el siguiente orden: Hans, mi tío y yo. Me dejé, por decirlo así, resbalar, oprimiendo frenéticamente la doble cuerda con una mano y asiéndome con la otra a la pared por medio de mi bastón errado. La idea de que me faltase el punto de apoyo era la única que me dominaba. Aquella cuerda me parecía demasiado frágil para soportar el peso de 3 personas. Por eso la utilizaba lo menos posible, realizando milagros de equilibrio sobre los salientes de lava, a los cuales trataba de agarrarme con los pies cual si estos fuesen manos. Cuando alguno de estos resbaladizos peldaños oscilaba bajo los pies de Hans, decía éste con voz tranquila: «Guf ak»,
Cuidado, repetía mi tío. Al cabo de media hora, sentamos nuestros pies sobre la superficie de una roca fuertemente adherida a la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus extremos, se elevó el otro en el aire y después de haber rebasado la roca superior, volvió a caer, arrastrando consigo numerosos pedazos de piedras y de lavas que cayeron a manera de lluvia, o mejor, de granizada, con grave peligro nuestro. Al asomar la cabeza fuera de la estrecha plataforma donde nos encontrábamos, observé que no se veía aún el fondo del precipicio. Volvió a comenzar otra vez la maniobra de la cuerda y al cabo de media hora habíamos descendido otros 200 pies. No sé si el más entusiasta geólogo hubiera sido capaz de estudiar durante este descenso la naturaleza de los terrenos que nos rodeaban. Por lo que respecta a mí, no me preocupé de ello. Me importaba muy poco que fuesen Pliocenos, Miocenos, Eocenos, Cretáceos, Jurásicos, Triásicos, Pérmicos, Carboníferos, Devonianos, Silúricos o primitivos. Pero el profesor hizo algunas observaciones o tomó ciertas notas, sin duda porque en uno de los altos me dijo: «Cuanto más veo, mayor es mi confianza. La disposición de estos terrenos volcánicos confirma en absoluto la teoría de Debye. Nos hallamos en pleno suelo primordial, suelo en el cual se ha producido el fenómeno químico de la inflamación de los metales al contacto del aire y del agua. Rechazo en absoluto la teoría de un calor central. Por otra parte, pronto vamos a saberlo». Siempre la misma conclusión. Como es de suponer, no quise entretenerme en discutir. Mi tío interpretó mi silencio como muestra de asentimiento y se reanudó el descenso. Al cabo de 3 horas no se me entreveía aún el fondo de la chimenea. Cuando levanté la cabeza observé que su abertura decrecía sensiblemente. Sus paredes, a consecuencia de su ligera inclinación, tendían a aproximarse. La oscuridad crecía por momentos. Nuestro descenso no se interrumpía un solo instante. Me parecía que las piedras desprendidas de las paredes se hundían produciendo un sonido más apagado y que llegaban más pronto al fondo del abismo. Como había tenido cuidado de anotar escrupulosamente las veces que cambiábamos la cuerda, pude calcular con toda exactitud la profundidad a que nos encontrábamos y el tiempo transcurrido. Habíamos repetido 14 veces esta maniobra, que duraba media hora aproximadamente. Eran pues 7 horas, más 14 cuartos de horas de descanso, o 3 horas y media. En total, 10 horas y media, y como habíamos emprendido el descenso, a la 1 debían de ser en aquel momento las 11. En cuanto a la profundidad a que nos encontrábamos, los 14 cambios de una cuerda de 200 pies representaban un descenso de 2.800. En ese momento se oyó la voz de Hans, que decía: Me detuve en el instante que iba a golpear con mis pies la cabeza de mi tío. «Hemos llegado ya», dijo éste. «¿A dónde?», pregunté yo, dejándome resbalar el lado suyo. «Al fondo de la chimenea perpendicular». «¿No hay, pues, otra salida?». «Sí, una especie de corredor que entreveo y que se dirige oblicuamente hacia la derecha. Mañana veremos esto. Cenemos ante todo y dormiremos después». La oscuridad no era completa todavía. Abrimos el saco de las provisiones, cenamos y nos tendimos después a dormir sobre un lecho de piedras y de trozos de lava. Cuando, tumbado boca arriba, abrí los ojos, vi un punto brillante en la extremidad de aquel tubo de 3.000 pies de longitud, que se transformaban en un gigantesco anteojo. Era una estrella despojada de todo centelleo y que, según mis cálculos, debía de ser la beta de la Osa Menor. Después me dormí profundamente. 18.
A las 8 de la mañana nos despertamos con un rayo de luz. Las 1000 facetas de la lava de las paredes las recogían a su paso y la esparcían como una lluvia de chispas. Esta luz era lo suficientemente intensa para permitirnos ver los objetos que nos rodeaban. «Y bien, Axel», me dijo mi tío frotándose las manos, «¿qué dices a todo esto?» ¿Has pasado jamás una noche más apacible en nuestra casa de Koningsstrasse? Ni ruido de carruajes, ni gritos de los vendedores, ni vociferaciones de los barqueros. Sin duda, en el fondo de estos pozos estamos muy tranquilos, pero esta misma calma tiene algo de espantoso. «Vamos», exclamó mi tío, «si te asustas tan pronto, ¿qué dejas para más tarde? Aún no hemos penetrado ni una pulgada siquiera en las entrañas de la tierra». «¿Qué quiere usted decir?» «Quiero decir que solo hemos llegado al suelo de la isla. Este largo tubo vertical que finaliza en el cráter del Sneffels se detiene aproximadamente al nivel del océano». «¿Está usted en lo cierto?» «Certísimo. Examina el barómetro y verás». En efecto, el mercurio, después de haber subido poco a poco en su tubo a medida que se efectuaba nuestro descenso, se había detenido en la división correspondiente a 29 pulgadas. «Ya lo ves», prosiguió el profesor, «solo soportamos la presión de una atmósfera y no veo el momento en que tengamos que reemplazar las indicaciones de este instrumento por las del manómetro». El barómetro, en efecto, iba a sernos útil en el momento en que el peso del aire se hiciese superior a su presión calculada al nivel del mar. «Pero ¿no es de temer, insinué yo, que esta presión siempre creciente llegue a sernos insoportable?» «No, descenderemos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. A los aeronautas acaban por faltarles el aire cuando se elevan a las capas superiores de la atmósfera. A nosotros es posible que nos sobre, pero esto es preferible. No perdamos un instante. ¿Dónde está el fardo que bajó por delante de nosotros?» Entonces recordé que la víspera lo habíamos buscado inútilmente. Mi tío interrogó a Hans, quien después de escudriñarlo todo con sus ojos de cazador, contestó: «Der Hupe, allá arriba». En efecto, el mencionado bulto se hallaba detenido sobre un saliente de las rocas, a un centenar de pies encima de nuestras cabezas. Entonces el islandés, con la agilidad de un gato, trepó por la pared y al cabo de algunos minutos caía entre nosotros el fardo. «Ahora», dijo mi tío, «almorcemos, pero almorcemos como personas que tal vez tengan que hacer una larga jornada». La galleta y la carne seca fueron regadas con algunos tragos de agua mezclada con ginebra. Terminado el almuerzo, sacó mi tío del bolsillo un pequeño cuaderno destinado a las observaciones. Examinó sucesivamente los diversos instrumentos y anotó los datos siguientes. Lunes 1, 1 de julio. Cronómetro 8 horas, 17 minutos de la mañana. 13 aerómetro, 29p, 71. Termómetro 6 grados. Dirección ESE, este-sureste. Este último dato referíase a la dirección de la galería oscura y fue suministrado por la brújula. «Ahora, Axel», exclamó el profesor entusiasmado, «es cuando vamos a sepultarnos realmente en las entrañas del globo. Este, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje». Dicho esto, tomó con una mano el aparato de Ruhmkorff, que llevaba suspendido del cuello, puso en comunicación con la otra la corriente eléctrica del serpentín de la linterna y una luz bastante viva disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que fue puesto también en actividad. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitiría ir creando, por espacio de mucho tiempo, un día artificial aún en medio de los gases más inflamables. «En marcha», dijo mi tío.
Cada cual cogió su fardo. Hans se encargó de empujar por delante de sí el paquete de las ropas y las cuerdas, y uno detrás de otro. Yo en último lugar. Entramos en la galería. En el momento de abismarme en aquel tenebroso corredor, levanté la cabeza y vi por última vez en el campo del inmenso tubo aquel cielo de Islandia que no debía volver a ver jamás. La lava de la última erupción de 1229 se había abierto paso a lo largo de aquel túnel, tapizando su interior con una capa espesa y brillante, en la que se reflejaba la luz eléctrica, centuplicándose su intensidad natural. Toda la dificultad del camino consistía en no deslizarse con demasiada rapidez por aquella pendiente de 45 grados de inclinación, sobre poco más o menos. Por fortuna, ciertas abolladuras y erosiones servían de peldaños y no teníamos que hacer más que bajar dejando que descendiesen por su propio peso nuestros fardos y cuidando de retenerlos con una larga cuerda. Pero los que bajo nuestros pies servían de peldaños en las otras paredes se convertían en estalactitas. La lava, porosa en algunos lugares, presentaba en otros pequeñas ampollas redondas, cristales de cuarzo opaco, ornados de límpidas gotas de vidrio y suspendidos de la bóveda a manera de arañas. Parecían extenderse a nuestro paso. Habríase dicho que los genios del abismo iluminaban su palacio para recibir dignamente a sus huéspedes de la tierra. «¡Esto es magnífico!», exclamé involuntariamente. «¡Qué espectáculo, tío! ¿No le causan a usted admiración estos ricos matices de la lava que varía del rojo oscuro al más deslumbrante amarillo por degradaciones insensibles? ¿Y estos cristales que vemos como globos luminosos? Ah, hijo mío, por fin te vas convenciendo. ¿Con que te parece esto espléndido? Ya verás otras cosas mejores. Vamos, vamos, prosigamos sin vacilar nuestra marcha». Mejor debiera haber dicho nuestro resbalamiento, pues nos dejábamos ir sin fatiga por pendientes inclinadas. Aquello era el Facilis Descensus Averni de Virgilio. La brújula que consultaba yo con frecuencia marcaba invariablemente la dirección sureste. Aquella senda de lava no se desviaba hacia un lado ni de otro, poseía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de una manera sensible, lo que venía a confirmar las teorías de Davy, y en más de una ocasión consulté con asombro el termómetro. A las 2 horas de marcha solo marcaba 10 grados, es decir, que había experimentado una subida de 4, lo cual me inducía a pensar que nuestra marcha era más horizontal que vertical. Nada más fácil que conocer con toda exactitud la profundidad alcanzada. El profesor medía con la mayor escrupulosidad los ángulos de desviación a inclinación del camino, pero se reservaba el resultado de sus observaciones. Por la noche, a eso de las 8, dio la señal de alto. Colgáronse las lámparas en las puntas salientes de la lava y Hans se sentó enseguida. Nos hallábamos en una especie de caverna donde no faltaba el aire. Por el contrario, llegaba hasta nosotros una intensa corriente. ¿Qué causas la producían? ¿A qué agitación atmosférica debíamos atribuir su origen? He aquí una cuestión que no traté siquiera de resolver en aquellos momentos. El cansancio y el hambre me incapacitaban para todo raciocinio. Un descenso de 7 horas consecutivas no se efectúa sin un gran derroche de fuerzas y me encontraba agotado, así que la palabra alto sonó en mi oído como una melodía. Esparció Hans algunas provisiones sobre un bloque de lava, y todos devoramos con excelente apetito. Sin embargo, una idea me inquietaba. Habíamos ya consumido la mitad de nuestras provisiones de agua. Mi tío contaba con rellenar nuestras vasijas en los manantiales subterráneos, pero hasta aquel instante no habíamos tropezado con ninguno, y al fin me decidí a llamarle la atención sobre el particular.
¿Te sorprende esta ausencia de manantiales?, me dijo. Sin duda, y hasta me inquieta, no tenemos agua más que para 5 días. Tranquilízate, Axel. Te respondo de que encontraremos agua y más de la que quisiéramos. ¿Cuándo? Cuando hayamos salido de esta envoltura de lava. ¿Cómo quieres que surjan manantiales a través de estas paredes? Pero, ¿no podría ocurrir que esta envoltura se prolongue a grandes profundidades? Me parece que no hemos avanzado mucho todavía en sentido vertical. ¿Por qué supones eso? Porque si hubiéramos penetrado mucho en el interior de la corteza terrestre, el calor sería más intenso. Eso según tu teoría. ¿Y qué señala el termómetro? Apenas 15 grados, lo que se supone un aumento de 9 solamente desde nuestra partida. ¿Y qué deduces de ahí? He aquí mi deducción. Según las observaciones más exactas, el aumento que experimenta la temperatura en el interior del globo es de primero de 1 grado por cada 100 pies de profundidad. Ciertas condiciones locales pueden, no obstante, modificar esta cifra. Así, en Yakutsk, en Siberia, se ha observado que el aumento de 1 grado se verifica cada 36 pies, lo cual depende evidentemente de la conductibilidad de las rocas. Añadiré, además, que en las proximidades de un volcán apagado y a través del gneiss se ha observado que la elevación de la temperatura era solo de 1 grado por cada 125 pies. Aceptemos, pues, esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula cuanto quieras, hijo mío. Nada más fácil, dije, trazando en mi libreta algunas cifras. 9 veces 125 pies dan 1125 pies de profundidad. Indudable. Pues bien, según mis observaciones, nos hallamos a 10.000 pies bajo el nivel del mar. ¿Es posible? Sí, los guarismos no mienten. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos ya rebasado en 6.000 pies las mayores profundidades alcanzadas por el hombre, tales como las minas de Kitzbühel en el Tirol y las de Gutenberg en Bohemia. La temperatura, que hubiera debido de ser de 81 grados en aquel lugar, era apenas de 15, lo cual suministraba motivo para muchas reflexiones. 19. Al día siguiente, martes 30 de junio, a las 6 de la mañana, reanudamos nuestro descenso. Continuamos por la galería de lava, verdadera rampa natural, suave como esos planos inclinados que reemplazan aún a las escaleras en las casas antiguas. Así prosiguió la marcha hasta las 12:10 de la noche, instante preciso en que nos reunimos con Hans, que acababa de detenerse. «¡Ah!», exclamó mi tío, «hemos llegado al extremo de la chimenea». Miré alrededor mío. Nos hallábamos en el centro de una encrucijada, en la que desembocaban 2 caminos, ambos sombríos y estrechos. ¿Cuál deberíamos seguir? Difícil era saberlo. Mi tío, sin embargo, no quería, al parecer, que ni el guía ni yo le viésemos vacilar y designó con la mano el túnel del este, en el que penetramos los 3 enseguida. La verdad es que toda vacilación ante aquellos 2 caminos se habría prolongado indefinitivamente, porque no existía indicio alguno que aconsejase el dar la preferencia a uno o a otro. Era preciso confiarse por completo a la suerte. La pendiente de esta nueva galería era poco sensible y su sección bastante desigual. A veces desarrollaban delante de nuestros pasos una sucesión de arcadas que recordaban las naves laterales de una catedral gótica. Los artistas de la Edad Media hubieran podido estudiar allí todas las formas de esa arquitectura religiosa que tiene por generatriz a la ojiva.
Una milla más lejos, nuestra cabeza se inclinaba bajo los arcos rebajados de estilo romano y gruesos pilares, embutidos en la pared, sostenían las caídas de las bóvedas. En ciertos lugares, esta disposición cedía el puesto a subestructuras bajas que recordaban las obras de los castores, y teníamos para avanzar que arrastrarnos a lo largo de estrechos pasadizos. El grado de calor se mantenía soportable. Involuntariamente pensaba en cuán grande debía de ser su intensidad cuando las lavas vomitadas por el Sniffles se precipitaban por aquella vía tan tranquila en la actualidad. Imaginábame los torrentes de fuego que se estrellarían contra los ángulos de la galería y la acumulación de los vapores recalentados en aquel estrecho lugar. Con tal pensé que el viejo volcán no se vea asaltado por algún capricho senil. Me guardaba muy bien de comunicar a mi tío semejantes reflexiones, porque no las hubiera comprendido. Su único pensamiento era avanzar. Caminaba, se deslizaba y hasta rodaba a veces con una convicción admirable. A las 6 de la tarde, tras un paseo poco fatigoso, habíamos avanzado 2 leguas hacia el sur, pero apenas en cuarto de milla en profundidad. Mi tío dio la señal de descanso, comimos sin abusar de la charla y nos dormimos sin entregarnos a grandes reflexiones. Nuestros preparativos para pasar la noche no podían ser más sencillos. Una manta de viaje en la que nos envolvíamos era todo nuestro lecho. No había que temer ni frío ni visitas importunas. Los viajeros que se ven precisados a engolfarse en los desiertos del África o en las selvas del Nuevo Mundo tienen que velar los unos el sueño de los otros, pero allí la soledad era absoluta y la seguridad completa. No había necesidad de precaverse contra salvajes ni fieras, que son las razas más dañinas de la tierra. A la mañana siguiente nos despertamos descansados y ágiles y reanudamos enseguida la marcha, a lo largo de una galería cubierta de lava, lo mismo que la víspera. Imposible se hacía reconocer los terrenos que atravesábamos. El túnel, en vez de hundirse en las entrañas del globo, tendía a hacerse horizontal por completo. Hasta me pareció observar que subía hacia la superficie de la Tierra. Esta disposición se hizo tan patente a eso de las 10 de la mañana y tan fatigosa, por tanto, que me vi precisando a moderar la marcha. —¿Qué es eso, Axel? —dijo impaciente mi tío. —Que no puedo más —le respondí. —¿Cómo es eso? Al cabo de solo 3 horas de paseo por un camino tan liso. Liso sí, pero fatigoso en extremo. —¿Cómo fatigoso, cuando siempre caminamos cuesta abajo? —Cuesta arriba, si no lo toma a usted a mal. —Cuesta arriba —dijo mi tío encogiéndose de hombros. Sin duda, hace media hora que se han modificado las pendientes, y de seguir así, no tardaremos en salir nuevamente a la superficie de Islandia. El profesor sacudió la cabeza como hombre que no quiere dejarse convencer. Traté de reanudar la conversación, pero no me contestó y dio señal de marcha. Comprendí que su silencio era solo la manifestación exterior de su mal humor concentrado. Tomé otra vez mi fardo con denuedo y seguí con paso rápido a Hans, que precedía a mi tío, procurando no distanciarme, pues mi principal cuidado era no perder jamás de vista a mis compañeros. Me estremecía ante la idea de extraviarme en las profundidades de aquel laberinto. Por otra parte, si bien el camino ascendente era más fatigoso, me consolaba el pensar que, en cambio, nos acercaba a la superficie de la tierra. Era esta una esperanza que veía confirmada a cada paso. A mediodía cambiaron de aspecto las paredes de la galería.
Me di cuenta de ello al observar la debilitación que sufrió la luz eléctrica reflejada por ellas. El revestimiento de lava sucedió la roca viva. El macizo se componía de capas inclinadas y a menudo verticalmente dispuestas. Nos hallábamos en pleno periodo de transición, en pleno periodo silúrico. Es evidente, exclamó, que los sedimentos de las aguas han formado en la segunda época de la Tierra estas calizas y estos asperones, también por supuesto los esquitos. Volvemos la espalda al macizo de granito. Hacemos como los vecinos de Hamburgo que, para trasladarse a Lübeck, se toman el camino de Hannover. Preferible habría sido que me hubiese reservado mis observaciones, pero mi temperamento de geólogo pudo más que la prudencia y el profesor Lindenbrook oyó mis exclamaciones. «¿Qué tienes?», me preguntó. «Mire usted», le contesté mostrándole la variada sucesión de los asperones, las calizas y los primeros indicios de terrenos pizarrosos. ¿Lo cree así? Véalo usted mismo, examínelo, obsérvelo. Obligué al profesor a pasear su lámpara por delante de las paredes de la galería. Esperaba que se escapase de sus labios alguna exclamación, pero, lejos de esto, no dijo ni una palabra y prosiguió su camino. ¿Me había comprendido o no? Era que, por vanidad de sabio y de tío, no quería convenir conmigo en que se había equivocado al elegir el túnel del este, o que deseaba reconocer hasta el fin la galería aquella. Era evidente que habíamos abandonado el camino de las lavas y que el que seguíamos no podía conducir al foco del Sneffels. Pero, ¿daría yo acaso demasiada importancia a esta modificación de terreno? ¿No estaría equivocado? ¿Atravesábamos realmente aquellas capas de roca superpuestas al macizo de granito? Si tengo razón, pensaba, fuerza será que haya restos de plantas primitivas y entonces no habrá más remedio que rendirse a la evidencia. Busquemos. No habría dado aún 100 pasos cuando descubrieron mis ojos pruebas irrefutables. Era lógico que así sucediese, porque en el período silúrico encerraban los mares más de 1500 especies de vegetales o animales. Mis pies, habituados al duro suelo de la lava, pisaron de repente un polvo formado de deshojes de plantas y de conchas. En las paredes veíanse distintas huellas de ovas y licopodios, y el profesor Lindenbrook no podía engañarse. Pero me parece que cerraba los ojos y proseguía su camino con paso invariable. Era la terquedad llevada hasta el último límite. No pude reprimirme por más tiempo. Tomé una concha perfectamente conservada que había pertenecido a un animal semejante a la cucaracha actual. Me aproximé a mi tío y se la mostré, diciendo: «Mire usted». «¿Qué me muestras ahí?», respondió tranquilamente. «Eso es la concha de un crustáceo perteneciente al orden ya extinguido de los trilobites, ni más ni menos». «¿Pero no deduce usted de su presencia aquí eso mismo que deduces tú?». «Convenido. Hemos abandonado la capa de granito y el camino de las lavas. Es posible que me haya equivocado, pero no me convenceré de mi error hasta que no haya llegado al extremo de esta galería». Madre mía, para aguantar al profesor el Lindenbrook todo el camino, madre mía, porque mira que es terco el tío, ¿eh? Sigo con el libro. «Haría usted perfectamente en proceder de ese modo, y yo aprobaría en toda su conducta, si no fuese de temer un peligro cada vez más inminente». «¿Cuál?». «La falta de agua». «Pues bien, quiere decir que nos pondremos a media ración, Axel».